Él me adoptó amablemente, así que después de que Elvis murió, me encargué de él. Y Elvis era una persona muy especial. Nunca rechazó a nadie que estuviera necesitado. Durante 26 años, una mujer tuvo las llaves de los secretos más guardados de Graceland y nunca tuvo miedo de echar a los turistas del césped en bata para protegerlos, defendiendo lo que quedaba de una vida que alguna vez había sido privada. Delta Mae Biggs, tía de Elvis Presley, se mudó a la mansión en 1967 y se convirtió en su protectora más feroz, siendo testigo del rey en su generosidad más desbordante y en su temperamento más volátil. Antes de su muerte en 1993, reveló cómo era realmente la vida dentro de esos muros. Peleas explosivas en Navidad, enfrentamientos con la mordaz Lisa Marie y la dolorosa transformación de un hogar familiar en una atracción global. Lo que compartió pintaba una versión de Elvis muy alejada de la leyenda. Delta no solo visitaba Graceland, vivía allí. Y cuando finalmente habló, describió a un hombre dividido entre una generosidad extraordinaria y una ira explosiva, entre la lealtad a su familia y el peso asfixiante de la fama. Pero para entender lo que Delta reveló, hay que comprender cómo una viuda en duelo se convirtió en la guardiana del mundo más íntimo de Elvis Presley. Delta nunca estaba destinada a quedarse permanentemente en Graceland. Era tía de Elvis por matrimonio, viuda de su tío, Pat Biggs. Cuando Pat murió en 1966, quedó sola, de duelo e incierta sobre su futuro. Elvis, aún profundamente conectado con su familia extensa, le hizo una oferta que cambiaría silenciosamente sus vidas: venir a vivir a Graceland. No era caridad, era familia. En 1967, Delta se mudó a los aposentos del piso superior, un espacio que defendería con férrea determinación durante los siguientes 26 años. Con el tiempo, se convirtió en algo más que una residente. Se volvió la portera de Graceland, la autoridad de la cocina y, finalmente, el último vínculo vivo con la vida privada de Elvis. Lo que presenció permaneció mayormente oculto hasta el final. Vio a Elvis desayunando, en reflexión silenciosa, en discusiones repentinas con la mafia de Memphis y en momentos de generosidad espontánea, casi temeraria. Lo observó luchar bajo la presión de ser Elvis Presley, mientras intentaba preservar alguna versión de vida familiar ordinaria. Y cuando esos dos mundos chocaban, lo hacían de manera ruidosa, impredecible e inolvidable. Cuando Delta llegó, Elvis estaba en un punto de inflexión. Su carrera cinematográfica estaba decayendo y buscaba renovación. Graceland se había convertido en su refugio frente a la fama, pero también estaba evolucionando hacia otra cosa, un lugar donde familiares, amigos y seguidores leales competían por espacio dentro de su órbita. Delta entró en ese entorno y de inmediato estableció control sobre su dominio. Su presencia reflejaba algo más profundo en Elvis: su lealtad a la familia, especialmente al lado de su madre Gladys. Tras la muerte de Gladys en 1958, Elvis se aferró a sus parientes como manera de preservar esa conexión. Delta representaba ese pasado. Lo recordaba no como un ícono global, sino como un chico pobre de Tupelo. Eso le dio una autoridad que nadie más poseía. No se impresionaba por la fama y no tenía miedo de decir lo que pensaba. En Graceland, Delta rápidamente se convirtió en una fuerza. Tomó control de la cocina, cocinó platos tradicionales sureños e impuso estructura en un hogar que a menudo se sumía en el caos. La cocina se convirtió en su territorio y hasta Elvis respetaba su autoridad allí. El personal aprendió rápidamente que ciertos espacios eran prohibidos, ciertas rutinas no negociables y que las reglas de Delta tenían peso. Pero lo que reveló iba mucho más allá de las rutinas. Vio a Elvis luchar con la carga de ser el mismo. Lo vio intentar sentarse, comer, ver televisión y disfrutar momentos ordinarios, mientras la presión de su fama nunca soltaba completamente su agarre. Graceland se convirtió en un símbolo de esa división. Arriba estaba lo privado, la familia y la frágil normalidad. Abajo, los negocios, la comitiva y la versión pública de Elvis. Delta vivía entre esos mundos, y lo que vio expuso el costo de vivir ambas vidas al mismo tiempo.
Si hubo un momento que lo capturó todo, fue la Navidad. Las fiestas en Graceland eran legendarias, pero no siempre por las razones correctas. Delta fue testigo de cómo la abrumadora generosidad de Elvis podía cambiar, sin aviso, a una ira explosiva. Y donde eso se evidenció más fue en la Navidad de 1975. La Navidad en Graceland fue extravagante. Elvis daba regalos lujosos, autos, joyas, motocicletas, cualquier cosa imaginable. Su generosidad era genuina, impulsada tanto por su naturaleza dadivosa como por una profunda necesidad de conexión. Pero venía con presión. Presión por gratitud, presión por lealtad, presión por no decepcionarlo. Y cuando esa tensión se combinaba con el estrés, cambios de humor y uso de sustancias, podía estallar rápidamente. La Nochebuena de 1975, Elvis tuvo un sueño que lo sacudió. En él, las personas a su alrededor, la mafia de Memphis, no se preocupaban realmente por él. Solo estaban por el dinero, fingiendo lealtad mientras no sentían nada verdadero. Era su miedo más profundo. Estar rodeado de gente, pero completamente solo. Al día siguiente, salió inquieto, pero continuó con la celebración, llevando a familiares y amigos a su avión privado y repartiendo regalos mientras sobrevolaban Memphis. Debería haber sido un momento de alegría. Entonces habló Delta. Se dirigió a Lacker, amigo de Elvis, y lanzó una acusación brutal, llamándolo falso amigo y amenazándolo, extendiendo esa ira a los demás, etiquetándolos como sanguijuelas y oportunistas que usaban a Elvis. En ese momento, dijo en voz alta exactamente lo que Elvis había temido en su sueño. Su reacción fue inmediata. Estalló en furia, se disculpó con Lacker y exigió que Delta fuera retirada de inmediato. La celebración colapsó en silencio, pero retirarla no lo calmó. Horas después, su enojo se intensificó. Testigos describieron cómo golpeaba puertas, con los ojos desorbitados, consumido por la ira. Amenazó con sacar a Delta de Graceland permanentemente, incluso con hacerle daño. Ese no era el Elvis que el mundo veía. Era un hombre desmoronándose bajo presión. Y la verdad era brutal. Estaba furioso no solo porque ella hablara, sino porque podría haber tenido razón. Para Delta, esa Navidad cambió todo. Había dicho una verdad que no debía decirse y pagó por ello con la ira de Elvis. Sin embargo, se quedó, y eventualmente él la perdonó, porque la familia seguía siendo lo más importante. Pero algo cambió. Delta se volvió más cautelosa, Elvis más sensible, y todos a su alrededor entendieron que su generosidad venía con condiciones emocionales y que desafiarlas podía desencadenar algo volátil. Luego llegó el 16 de agosto de 1977. Cuando Elvis murió, Delta perdió más que a un sobrino. Perdió todo el mundo en el que había vivido. Estuvo en la casa ese día, presenciando los desesperados intentos por salvarlo y el momento en que quedó claro que se había ido. En los días siguientes, Graceland cambió para siempre. La casa se convirtió en un santuario. Miles de fans se reunieron afuera, de luto. Para Delta fue abrumador. Su vida privada se había vuelto pública de la noche a la mañana. Luego llegó otra transformación. En 1982, Priscilla Presley abrió Graceland al público para salvar la propiedad. Esa decisión convirtió el hogar de Delta en un destino turístico. Los visitantes caminaban por habitaciones donde ella había vivido, cocinado y sido testigo de la vida de Elvis. Solo el piso superior permaneció fuera de límites. Delta aceptó el cambio, pero impuso límites con firmeza. El piso superior se convirtió en la barrera final entre la memoria privada y la curiosidad pública. Y cuando alguien cruzaba esa línea, reaccionaba. Así es como se convirtió en una leyenda. A veces eso significaba salir en bata, gritar a los intrusos y decirles que se fueran. Para los demás, parecía extremo. Para Delta, era necesario. Graceland se había vuelto una contradicción, hogar y museo a la vez. Delta era residente y reliquia, viviendo su vida mientras los extraños intentaban observarla. No había separación clara. Los fans presionaban límites, miraban por ventanas y se acercaban a ella esperando conexión. Ella entendía su amor por Elvis, pero la constante intrusión era agotadora, y la tensión más reveladora no era con el público, era con Lisa Marie,
Delta ayudaba a cuidarla, pero Lisa Marie entendía su posición como hija de Elvis. Incluso de niña, desafiaba la autoridad de Delta, a veces con dureza. Y aún así, Delta permaneció, reconocía el duelo bajo la rebeldía. A finales de los años 80, Delta misma se había convertido en parte de la identidad de Graceland, la mujer del piso superior, el último vínculo vivo con la vida cotidiana de Elvis. Preservaba rutinas, protegía espacios y resistía el cambio, pero el tiempo alcanzó a todos. A principios de los 90, su salud decayó. Había vivido en Graceland más tiempo que el propio Elvis. Había sido testigo de todo: el ascenso, la tensión, el colapso y la transformación. Y al final lo que reveló era simple. Elvis era generoso y problemático, amable y volátil, amoroso y abrumado. Un hombre intentando vivir normalmente dentro de una vida que hacía imposible la normalidad. Delta murió en 1993. Fue la última persona en vivir tiempo completo en Graceland. El piso superior permanece cerrado hasta hoy. Ese es su legado, un límite, un recordatorio de que no todo está destinado a ser visto, porque lo que Delta mostró al mundo es esto. Vivir con Elvis Presley significaba vivir con contradicción, y durante 26 años, ella cargó con esa realidad dentro de Graceland, no como historia, sino como verdad.